El sol abrasador del oeste de Texas golpeaba implacablemente sobre Bear Mallister, haciendo que la tierra pareciera a punto de estallar bajo sus manos cansadas y curtidas. El paisaje alrededor de su rancho estaba empapado en silencio, pero hoy había algo en el aire que lo inquietaba. Nunca un día caluroso se había sentido tan ominoso como si algo estuviera al acecho, justo más allá del horizonte, esperando el momento adecuado para caer sobre él. Mientras reparaba una cerca cerca del arroyo Bear, notó de pronto una figura pequeña que se tambaleaba hacia él. La niña de no más de 8 o 9 años caminaba con dificultad tambaleándose como si luchara contra el peso de su propio cuerpo. Llevaba ropas tradicionales con manchas tan desgarradas que era difícil decir qué habían sido alguna vez. Pero lo que detuvo a Bear no fue la ropa raída, sino sus ojos. Esos ojos grandes y llenos de miedo brillaban con una desesperación abrumadora. Tenía que estar muriéndose de hambre. Bear observó cada paso tembloroso, la lucha por sobrevivir, evidente en cada movimiento. Había visto bastantes problemas en sus años como ranchero, pero nada como esto, nada que le pesara tanto en el corazón. El hambre y el agotamiento en sus pasos le hicieron sentir algo profundo en el pecho. Era como si la misma tierra bajo sus pies se hubiera desplazado. Podía fácilmente alcanzar su rifle, ahuyentarla, o simplemente darse la vuelta. Los colonos y las tribus comanches siempre habían estado en tensión con redadas y contraataques, volviéndose norma. Pero Bear era diferente, quizás demasiado diferente para su propio bien. Dejó sus herramientas lentamente caminando hacia ella, con las manos visibles y deliberadas. Al acercarse vio que no solo estaba hambrienta, estaba aterrada. No hablaba inglés, pero sus gestos, sus manos frágiles, señalando a su boca, luego al arroyo, le dijeron todo. Estaba suplicando ayuda. Bear pensó en sus vecinos, en la gente que seguramente lo condenaría por ayudar a una niña comanche. Pensó en las advertencias recientes en el pueblo sobre las crecientes tensiones entre los colonos y las tribus. Sabía cuál era la elección segura, la decisión inteligente. Pero cuando volvió a mirar esos ojos desesperados, algo dentro de él se quebró. Sin decir una palabra, Bear la alzó en brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el suyo. Ella no se resistió. Estaba demasiado débil incluso para intentarlo. Mientras la llevaba a su cabaña, el peso de lo que estaba haciendo se asentó con fuerza sobre sus hombros, pero no podía obligarse a dar la espalda. Era una niña hambrienta, necesitada de ayuda. Y a pesar del peligro, a pesar de todo lo que podía salir mal, ya había tomado su decisión. Después de decidir ayudar a la niña Bear, no podía quitarse de encima la creciente sensación de ansiedad e inquietud que aumentaba con cada minuto que pasaba. Aunque era un hombre que había enfrentado muchos desafíos en su vida, esta situación se sentía completamente diferente. La niña bien podría ser la hija del jefe White Bull, el poderoso líder de la tribu Comanche. Un hombre que Bear conocía demasiado bien por las historias susurradas en el pueblo. Su corazón se aceleró al comprenderlo. Si eso era cierto, no estaba simplemente salvando a una niña hambrienta. Tal vez acababa de colocarse en una situación de vida o muerte. Bear no podía escapar de los recuerdos inquietantes, de las advertencias de sus vecinos sobre las brutales redadas y represalias de la tribu Comanche. Las historias pintaban un cuadro de salvajismo, familias enteras, aniquiladas por mucho menos que esto. La niña que estaba frente a él no era solo una criatura hambrienta, era el símbolo de la furia de una tribu, una posible chispa de represalia que podría destruirlo a él y todo lo que conocía. Su mente corría con la realidad de que un solo paso en falso podía llevarlo directamente a su propia muerte.
Pensó en todas las formas en que las cosas podían salir mal. La niña llevaba sobre sus hombros el peso de toda su tribu, y al ayudarla, Bear acababa de involucrarse en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. Se le cerró la garganta, y por un momento sintió el peso aplastante de su propia ingenuidad. Debería haberla rechazado, haberla enviado de regreso, y quizás, solo quizás, podría haber salvado su propia vida. Pero al mirar de nuevo sus ojos llenos de desesperación y hambre, Bear supo que no podía simplemente darle la espalda. La decisión pesaba sobre él con cada segundo que pasaba. Cada elección se sentía como una bomba de tiempo llevándolo por un camino sin salida. Ya no se trataba solo de ayudar a una niña hambrienta, se trataba de enfrentar un destino que se cerraba sobre él sin piedad. Bear ya podía sentir el peligro acercándose. El sonido de los tambores comanches a lo lejos le heló la sangre, un recordatorio constante del derramamiento de sangre que podía avecinarse. Al final, a pesar del miedo que le mordía el pecho, Bear sabía una cosa: no podía darle la espalda. Pero mientras avanzaba paso a paso hacia la cabaña, sintió el peso de su decisión asentarse sobre él como una sombra. Ya estaba atrapado y no había escapatoria. Cuando Bear vio el collar en la niña, una ola helada le recorrió el cuerpo. Sus ojos se congelaron y su mano tembló al reconocer el intrincado trabajo de abalorios. Era el mismo collar ceremonial del que había oído hablar en las historias. Esta no era una niña cualquiera, era la hija del jefe White Bull, el líder de una de las tribus comanches más poderosas de la región. Las cuentas relucientes alrededor de su cuello eran inconfundibles, confirmando su identidad. La sangre de Bear se enfrió al instante. No podía creer lo que veía. Si era cierto, entonces, no estaba simplemente ayudando a una niña hambrienta, estaba ocultando a la hija de un hombre que podía arrasar pueblos enteros con una sola orden. La fría realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya no era solo un vaquero. Sin saberlo, se había enredado en algo muchísimo más grande. El calor del estofado en sus manos ahora se sentía lejano, como algo que no tenía derecho a sostener. Sus pensamientos se descontrolaron. Podía dar marcha atrás ahora. Ya era demasiado tarde para enviarla lejos. Antes de que ocurriera lo peor, la niña permanecía sentada, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de Bear. Sus ojos grandes, llenos de agotamiento y miedo, se encontraron con su mirada. Sus manos temblaban al estirarse hacia la comida, pero Bear podía sentir su confusión. Ella no sabía el peligro en el que estaba. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad, ahora se sentía como un error inminente e irreversible. ¿Cómo había pasado su mundo de ayudar a una niña a esto? La mente de Bear corría mientras miraba a la niña. Una decisión equivocada podía llevar a una muerte segura, no solo para él, sino para cualquiera que estuviera vinculado a él. Siempre había sido un hombre de principios, pero ahora el precio de su compasión lo miraba de frente. Tenía que elegir entre la autopreservación y hacer lo correcto. ¿Podía la bondad pesar más que la brutalidad de la venganza? Mientras le entregaba el cuenco de estofado, su corazón latía en su garganta. La niña, ajena a la tormenta creciente, lo miró con esos ojos desesperados. Bear no podía rechazarla, pero el miedo que le carcomía el estómago le decía que ese era el momento que lo salvaría o lo condenaría. El peso de su decisión caía sobre él como una carga insoportable. Cuando Bear dejó el cuenco de estofado sobre la mesa, un destello repentino del collar de la niña llamó su atención. Era una cuerda de cuentas, un trabajo de abalorios tradicional comanche, que Bear ya había visto antes descrito con detalle por su vecino, Pete Morrison. Era el collar de la familia del jefe White Bull,
el poderoso líder comanche, un hombre temido y respetado por todos en la región. De repente un escalofrío recorrió la espalda de Bear. Su mano se detuvo a mitad de camino hacia el cuenco. Si esa niña era realmente la hija de White Bull, todo acababa de cambiar. Ya no era simplemente una niña hambrienta y vulnerable. Era un símbolo viviente de una decisión que podría costarle todo. Bear clavó la mirada en los ojos de la niña, ahora llenos de miedo y súplica silenciosa. Vio la debilidad en sus manos temblorosas, pero también la fuerza en la forma en que lo observaba en silencio, como un alma cargada con mucho más que hambre. Pero ya no importaba. Cada decisión que tomara a partir de ese momento podía llevarlo a la muerte. Miró las cuentas y sintió el peso de la decisión aplastándolo. Su mente se inundó con pensamientos sobre sus vecinos y las advertencias que había escuchado en el pueblo acerca de las crecientes tensiones entre los colonos y la tribu comanche. No importaba que él fuera un hombre de paz tratando de ayudar a una niña hambrienta, lo que importaba era que tal vez acababa de cometer el peor error de su vida. Los ojos de la niña suplicaban ayuda, pero Bear sabía mejor que nadie lo que eso significaba. Si la noticia se propagaba, si el jefe White Bull se enteraba de que una de sus hijas estaba siendo protegida por un colono, no habría misericordia. Podía sentir la tensión creciendo en su pecho, y con cada segundo que pasaba, el miedo aumentaba. El simple acto de ayudar a una niña hambrienta se había convertido ahora en un acto de desafío contra uno de los guerreros más temidos de Texas. Y si eso no terminaba en violencia, era un error tan grave que cambiaría su vida para siempre. Bear miró a la niña una vez más, ahora visiblemente debilitada por el hambre, y luego a la puerta mientras la dura realidad se asentaba. Ya no había vuelta atrás. Este era el momento en que la bondad podía redimirlo o condenarlo. Cuando los tambores de guerra retumbaron a lo lejos, cada golpe se sintió como un martillazo directo al corazón de Bear. Estaba allí en la oscuridad de la cabaña mirando por la ventana con los ojos nublados por el miedo. El sonido de los cascos se hacía cada vez más fuerte como truenos rompiendo la tierra. 200 guerreros comanches venían en camino y Bear sabía que esto no era una incursión cualquiera. Era venganza, un juicio dictado por un jefe al que nadie se atrevía a desafiar. La tensión en el aire era asfixiante, y en ese momento Bear se sintió como una rata atrapada en una jaula sin escapatoria. La niña a su lado, aún sentada en la vieja silla, parecía percibir el cambio en el ambiente. Sus ojos se agrandaron, sus labios temblaban, como si también ella esperara el final inevitable. En la mente de Bear solo había una pregunta que se repetía sin cesar. ¿Cómo sobrevivo esta noche? No tenía respuesta. Cada opción lo conducía a la muerte. Si abría la puerta y salía a enfrentar al jefe White Bull, sabía que lo matarían en el acto. Si intentaba huir, lo cazarían como a un animal sin un solo lugar seguro donde esconderse. La niña pequeña y frágil permanecía en silencio, pero su presencia pesaba sobre Bear como una losa. La miró con esa cara inocente que ahora se mezclaba con la desesperación de la situación. Ella era la razón por la que había llegado a este punto. Él había decidido ayudarla, salvarla, pero ahora sus acciones los habían arrastrado a ambos a una confrontación mortal. El pensamiento lo carcomía. ¿Y si pensaban que la había secuestrado? ¿Y si no creían que la había salvado? Con manos temblorosas, Bear sacó su rifle del estuche y se lo colgó al hombro, pero incluso al hacerlo sabía que no serviría de nada. No podía luchar contra 200 guerreros. Podía morir con honor, sí, pero ella quedaría sola.
Su mente corría mientras intentaba considerar todas las opciones, pero todo parecía inútil. La verdad era que no había salida. Cada elección lo conducía al mismo lugar, una confrontación con la muerte. Y aún así, en medio de todo un pensamiento, lo mantenía firme, no podía fallarle a ella. Tenía que encontrar una forma de demostrar que había hecho lo correcto, aunque eso significara perderlo todo. La niña salió tambaleándose de la cabaña con los ojos abiertos de par en par, llenos de miedo, pero esta vez no por ella misma. Miró a ver luego a los guerreros que los rodeaban, como si esas figuras no fueran solo amenazas para su vida, sino para todos los que osaran interponerse entre ella y la muerte. El sonido de los tambores de guerra se acercaba a cada golpe como una ola implacable, estrellándose en la mente de Bear, convirtiendo cada segundo que pasaba en una lucha entre la vida y la muerte. Bear podía sentir cada respiración haciéndose más pesada en su pecho. Aunque el pánico crecía dentro de él, no podía retroceder ahora. Miró a la niña cuyo rostro tembloroso mostraba una desesperación peor que cualquier peligro que hubiera enfrentado antes. Sus ojos, aún llenos de lágrimas por el hambre y el miedo, se aferraban a los suyos como si le suplicaran en silencio que actuara, que la salvara no con palabras, sino con una simple decisión. Y en esa súplica callada, ella transmitía un mensaje más fuerte que cualquier palabra. Sálvame. Sálvanos a todos. Bear no pudo evitar pensar en su propio pasado, el dolor y la tristeza de haberlo perdido todo. La soledad de haber visto a su esposa y su hijo arrancados de su vida para siempre. Y ahora de pie frente a él, estaba esta niña hambrienta y aterrorizada como su propio hijo perdido. Su vida colgaba de un hilo, y Bear no podía soportar verla morir sola en la implacable pradera. Pero si salía de la cabaña, tendría la fuerza para enfrentar lo que lo esperaba afuera. Una muerte violenta, o quizás algo peor. Un mundo de sufrimiento interminable para ambos. La lucha no era solo por sobrevivir. Era una cuestión de hacer lo correcto ante probabilidades imposibles. Cada opción parecía conducir al mismo lugar, una confrontación con 200 guerreros y una decisión que podría sellar su destino. Mientras permanecía allí con los tambores de guerra retumbando a lo lejos, su corazón latía con fuerza en su pecho, pero al mirar a la niña supo que no había marcha atrás. Ella no solo le suplicaba ayuda, le ofrecía la suya. Por primera vez, Bear vio un destello de esperanza en sus ojos. Esa pequeña chispa fue suficiente para recordarle que a veces incluso los actos más pequeños de compasión pueden marcar la diferencia. Y estaba a punto de descubrir si esa compasión sería suficiente para salvarlos a ambos. La tensión en el aire era densa, como si pudiera partir en dos la vasta inmensidad que los rodeaba. Broken Arrow, un guerrero veterano de la tribu, dio un paso al frente con los ojos ardiendo de odio, la mirada afilada e implacable. Señaló a Bear, su dedo temblando de furia, su voz cortante atravesando la quietud de la noche. Te atreviste a retener a la hija del jefe. ¿Crees tener el derecho de decidir el destino de uno de nuestros hijos? Bear permanecía de pie atrapado en el círculo de guerreros, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que le estallara en el pecho. El peso de las acusaciones de Broken Arrow lo golpeaba como una tormenta, y en ese momento todo lo que sentía era una aplastante sensación de desesperanza. La tribu no tenía motivos para confiar en él. Para ellos era un forastero, un invasor indigno de compasión. Las palabras de Broken Arrow eran como un asalto implacable, y mientras hablaba Bear, comprendía que no había forma de explicarse, no había argumentos que pudieran salvarlo.
Los guerreros alrededor tensos y vigilantes compartían el mismo desprecio. Bear intentó mantenerse firme, pero por dentro todo se desmoronaba. Pensó en la niña, en la bondad que le había mostrado, pero ahora estaba atrapado en una red de malentendidos, de una violencia que parecía inevitable. A pesar de todo, a pesar de sus buenas intenciones, se enfrentaba a un jefe de guerra y a sus hombres, cada uno dispuesto a hacer de él un ejemplo. La niña, ahora completamente consciente de la situación, dio un paso al frente en silencio, pero con determinación. No dijo una palabra, pero su mera presencia era un ruego por la paz. Se colocó entre los dos hombres como si solo ella pudiera evitar que el enfrentamiento estallara. La tensión era insoportable, y Bear sentía que sus piernas flaqueaban bajo su peso. Aquella pequeña que alguna vez estuvo perdida y hambrienta era ahora la única esperanza de evitar una tragedia. No fueron las palabras de Bear las que tuvieron poder, sino el silencio de la niña. Ella era el puente entre dos mundos, y sus acciones hablaban más fuerte que cualquier argumento que Bear pudiera pronunciar. Mientras la ira de Broken Arrow ardía, la calma de la niña hacía que los guerreros vacilaran. Les estaba mostrando un camino, aunque no era claro si lo seguirían. Broken Arrow alzó la voz una vez más, pero esta vez con menos certeza, con la duda filtrándose entre sus palabras. Su furia había sido desafiada no solo por Bear, sino por una niña que había visto el mundo de una manera que ninguno de ellos podía comprender. No necesitaba hablar su idioma para cambiar el rumbo de aquella confrontación. Su silenciosa resistencia bastaba para hacerlos dudar. El silencio se alargó. La tensión seguía allí, pero había cambiado. Aún existía la amenaza de violencia, pero por primera vez también había un destello de comprensión. Y en ese pequeño instante, Bear entendió que la niña no solo estaba suplicando por su vida, estaba ofreciendo un camino hacia la paz para todos. En ese momento todo estaba en sus manos, y Bear solo podía esperar con la esperanza de que los guerreros escucharan la verdad que ella transmitía sin necesidad de palabras. Bear se quedó allí con el corazón pesado mientras enfrentaba la decisión final. Había salvado a la niña, pero ahora debía afrontar el precio de su bondad en un mundo brutal. Cada respiración se sentía sofocante y cada segundo se alargaba como una eternidad. 200 guerreros comanches, con arcos tensos y lanzas alzadas, esperaban mirando no solo a él, sino también a la niña, la única hija del jefe White Bull. La niña, con los ojos llenos de terror, dio un paso al frente entre dos fuerzas opuestas, un lugar donde un solo movimiento en falso podía significar una tragedia. A pesar de haber sido salvada, Bear no podía escapar al odio, al miedo de quienes lo rodeaban. Su corazón se rompía al mirarla, a esa pequeña que en sus últimos momentos eligió protegerlo en lugar de huir del conflicto. No estaba suplicando ayuda, la estaba ofreciendo tal como lo había hecho cuando por primera vez depositó su confianza en él. No quiero morir. No quiero ver morir a nadie más, dijo con una voz tan cargada de dolor que aplastó el alma de Bear. El peso de sus palabras lo golpeó como un martillo, no solo por su miedo, sino porque reflejaban el dolor de un pueblo atrapado entre la venganza y la compasión. Su súplica no era solo por sobrevivir, era un clamor por un mundo donde la bondad pudiera vencer al odio. Bear, de pie bajo la sombra de 200 guerreros armados, comprendió que esto no se trataba solo de salvar la vida de la niña, se trataba de elegir un camino en un mundo que durante demasiado tiempo solo había conocido la sangre. El silencio se extendió. La tensión se volvió casi insoportable. Los guerreros aguardaban con sus armas listas,
pero la niña dio un paso más decidida a hablar por los dos. Mientras sus palabras cortaban el aire, Bear pudo ver el efecto que causaban en los guerreros. Lo que él temía que fueran sus últimos momentos, ella lo transformó en un acto de gracia. Con un solo gesto de valentía no solo defendió su vida, sino que también tendió un puente entre dos mundos. Tú me salvaste. Ahora yo te salvo a ti. Sus simples palabras fueron más poderosas que cualquier arma que Bear pudiera imaginar. Cuando White Bull, con un gesto lento y deliberado, finalmente se dirigió a Bear, el peso de sus palabras fue casi insoportable. Pero Bear entendió en ese instante que esto ya no era solo una batalla por sobrevivir. Era una lucha por la comprensión, por la misericordia. Y a través de los ojos de esa niña, que solo había conocido el miedo y el hambre, nacía una posibilidad de redención. Cuando White Bull le concedió el paso seguro, no fue simplemente un favor, fue un testimonio del poder de la bondad, del reconocimiento, de que incluso en las circunstancias más brutales, la humanidad podía brillar. Y mientras Bear se alejaba esa noche rodeado por quienes antes habían sido sus enemigos, supo que ese acto de misericordia lo había cambiado todo.